Apocalipsis. Esta mañana estuvimos hablando un poco del capítulo 13. En el capítulo 13 se presenta la obra del enemigo de Dios para señalar a sus súbditos. Los eventos que siguen a continuación se desarrollan en un marco donde ya se está desarrollando el sello. En el capítulo 14, por ejemplo, ya se habla del sello de Dios. Se sella a los hijos de Dios. Nosotros sabemos que eso sucede de manera paulatinamente. La señora White dice que el sello de Dios se está imprimiendo en el carácter de sus hijos durante cada uno de los días de nuestra vida en esta etapa final. Cuando venga el momento en que tengamos que decidir entre si vamos a servir a Dios o no mediante una ley dominical, ya el camino ha estado recorrido. Nuestro corazón y nuestra mente ya se ha estado entrenando para saber de qué lado vamos a estar. Esto no sucede en un momento, no sucede simplemente pararse y decir, es que hoy voy a ser fiel a Dios. Por el uso, cada día estamos adiestrando a nuestra mente, a nuestro corazón, para tomar partido por Dios o por el enemigo de Dios. Esos laicos aguerridos que han sufrido para predicar el Evangelio, que han tenido que caminar y cruzar montes y cruzar ciudades para poder hablarle a la gente de Jesús, está entrenando. Bueno, sí. El servicio misionero trae más bendición para el que la realiza que para el que la recibe. Ustedes saben eso. El Señor nos ha pedido que prediquemos su palabra no para beneficio de la otra gente, aunque la otra gente se va a beneficiar. Pero si fuera solo por el beneficio de ellos, el Señor tiene muchos métodos con los que podría terminar la obra del Evangelio. Si nosotros calláramos, aún las piedras hablarían. Pero nos ha invitado a involucrarnos para beneficio nuestro, para que nuestro carácter crezca, para que se defina por el Señor, para que se ejercite. Ya en este ambiente en que los fieles han estado definiéndose por el Señor, se desarrollan los mensajes del capítulo 14, del capítulo 15. En el capítulo 14, después de que se habla acerca del juicio de la ciega, ¿se acuerdan que dijimos anoche que había dos ciegas? ¿Sí mencionamos eso? No, mencionamos lo de las dos cenas. Pero aquí en el capítulo 14 se habla de dos ciegas. La primera ciega, donde se mete la hoz para cegar, se ciega el trigo y la paja es destruida. Pero después viene otra ciega, donde los enemigos del Señor son tomados y destruidos para siempre. Ahora, estamos ya en el contexto, ¿verdad? Hablamos acerca del progreso de la iglesia, hablamos acerca de las 7 trompetas que simbolizan cómo los enemigos de Dios trabajaron durante ese mismo periodo de tiempo. Empezamos ahora a hablar de la lucha entre el bien y el mal, entre el dragón y la mujer, y los elementos que el dragón va a usar para perseguir a la mujer. ¿Qué elementos? La primera bestia que surge del mar, la segunda bestia que surge de la tierra, y la imagen de la bestia que hace que todos los moradores adoren a la primera bestia, y si no, mueren. Y si no, no pueden comprar ni vender. Yo no sé si voy a decir algo pero lo voy a decir, ¿verdad? Si la imagen de la bestia quisiera obligar a alguien para que adorara a la bestia, y si no puede comprar ni vender, ¿cómo lo haría con una persona adulta que no tiene ya trabajo? Con alguien que tiene trabajo, a lo mejor le diga, mira, es que si tú no trabajas este día, no tienes un sueldo, necesitas ir a hacer esto en domingo, pero ¿y por alguien adulto cómo lo haría? ¿Cómo se les ocurre que podría suceder? Y si no lo recoges en sábado, no hay para ti. Y entonces el hermano, si no lo recoge en sábado, no puede comprar ni vender porque no tiene dinero. Y tiene que ir y transgredir el sábado. Pastores que usted no los conoce, tienen necesidad y tienen un Dios grande, que si se mantienen fieles, el Señor ha hecho milagros. Miren, de esto no vamos a hablar mucho, pero yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto viudas de Sarepta modernas, donde no un cántaro con harina, una cantera
donde cada mes se va al banco para retirar una cantidad específica de dinero, nada más, y se coloca dentro de la cartera y durante un mes está gastando, y cuando termina el mes todavía hay otro billete. Es que a lo mejor no me lo gasté bien, así que para el siguiente mes voy a anotar uno por uno de mis gastos. Y entonces se anotan los gastos, y al inicio del mes metió 1,000 pesos adentro. Y al final del mes resulta que la suma de todos sus gastos son 1,800. El Señor tiene 1,000 maneras de poder sustentar a sus siervos cuando ellos son fieles. El enemigo de Dios va a inventar 1,000 maneras para entrampar a sus siervos ahora que hay tiempo de paz. No en el futuro con la ley dominical, ahora que hay tiempo de paz, para entrenarlos a tomar decisiones por Él, a poner otras cosas como prioritarias en lugar de la palabra del Señor. En este marco viene el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, otra visión. Esa señal grande y admirable: 7 ángeles con las 7 postreras plagas. Ustedes tienen este material en sus agendas. Estamos en la página número 39. Los últimos eventos antes del fin empiezan a desarrollarse desde el capítulo 13. Ahora estamos en el capítulo 15 y hay una nueva visión. En esta nueva visión hay 7 ángeles que tienen 7 postreras plagas, dice. Estas 7 plagas son derramadas en los habitantes, en los moradores de la tierra. Esto es importante porque así como en el tiempo de Moisés, las plagas cayeron sobre los egipcios y el pueblo de Dios se vio libre de esas plagas, en los últimos días estas plagas se derramarán sobre los moradores de la tierra, o sea, los impíos. Y usted y yo vamos a estar contentos y felices. Tal vez un poquito de calor, pero no 7 veces más que ahora. ¿Cuáles son esas 7 plagas? Yo creo que de entre las figuras apocalípticas más difíciles de descifrar han estado las 7 trompetas y las 7 postreras plagas. Mucha gente ha pensado en muchas posibilidades. Más o menos, aunque no totalmente, hay algo de consenso en nuestros días. Más o menos se han puesto de acuerdo los escritores, aunque no totalmente, hay pequeñas variaciones. Algunos piensan que todas estas plagas son literales. Otros piensan, no pueden ser literales, deben ser simbólicas. El consenso es de que las primeras 4 plagas, que están representadas como las plagas de Egipto, tienen todas las características como para ser tomadas literales. Miren, en el Nuevo Testamento hay una regla de interpretación. Lo que leemos en el Nuevo Testamento debe interpretarse literalmente. Cuando no cabe una interpretación literal, cuando no encaja una interpretación literal, entonces probamos una interpretación simbólica. Si Melquisedec, rey de Salem, no puede ser literal porque no tiene genealogía, porque no tiene nacimiento, etc., entonces cabe la posibilidad de que sea simbólico. ¿Está bien? La literatura a la que se le llama literatura apocalíptica, que tenía que ver con estos conflictos, con esta clase de símbolos, es una literatura simbólica. Ya de entrada es simbólica. Cuando uno la lee es obvio que no es literal, no existen esas cosas. Para la literatura apocalíptica, en el caso de la Biblia y en el Nuevo Testamento, estamos hablando específicamente del libro de Apocalipsis, la regla es al revés. Lo que se lee en el libro de Apocalipsis debe entenderse de manera simbólica. Si por alguna razón no puede entenderse de manera simbólica porque no encaja, entonces vamos a buscar una interpretación literal. Bueno, con este método de interpretación se ha visto que en las primeras 4 plagas, que son úlceras, sangre y calor, sangre en el mar, sangre en los ríos y el calor del sol 7 veces más, no encaja una interpretación simbólica y deben entenderse de manera literal. Esta es una de las
únicas series en Apocalipsis que está dividida. Una parte es literal y otra parte es simbólica. En las iglesias, todo el mensaje de las iglesias tiene una aplicación literal y todo el mensaje de las 7 iglesias tiene una interpretación simbólica. Todo el mensaje de las 7 trompetas tienen una interpretación simbólica y todas las otras tienen una interpretación simbólica. Pero cuando llegamos a las plagas, algo extraño surge aquí. La voz que dice desde el cielo manda a los ángeles a derramar sobre la tierra las 7 copas. Y lo que sucede con esas 7 copas es muy parecido a situaciones literales que ya han sucedido en la tierra, especialmente en el tiempo de Moisés. Estas primeras 4 plagas deben entenderse entonces de manera simbólica. Por si tuviéramos alguna duda todavía de esto, la señora White las explica en el libro Conflicto de los Siglos, y están algunos resúmenes en Eventos de los Últimos Días, donde ella habla de estas primeras 4 plagas y la manera, el lenguaje que usa ella es literal. A ver, lo voy a decir en pocas palabras. Quiere decir que cuando llegue el momento final y de acuerdo al calendario profético, después de la ley dominical, después de que se ha marcado a los que siguen al Cordero y que se ha marcado a los que siguen a la bestia, después de que se ha dividido, entonces viene, bueno, gracias. Entonces viene plagas. Dice la señora White, versículo en la página 41. En la página 41, citando el conflicto de los siglos, página 612, dice, esta página 41 de sus agendas, ¿verdad? Dice, estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Así que van a ser úlceras malignas, van a ser que el mar se va a convertir en sangre de alguna manera, en alguna sección, en alguna región, y los ríos también, y que el sol va a calentar 7 veces. Literales. ¿Podría tener, aparte de una interpretación literal, una interpretación simbólica? Es posible, como una segunda interpretación. Pero la primera interpretación es literal. Y sin embargo llegamos entonces al quinto. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Aquí aparece un lenguaje diferente. Hasta ahora la bestia ha sido simbólica. La bestia simboliza un poder y tiene un trono. Ya lo hemos estado estudiando, ya sabemos cuál es la bestia. Ya la introdujo Juan, ya dijo qué es lo que está pasando con la bestia. Ahora esta copa se derrama sobre el trono de la bestia. No puede ser literal, debe ser simbólico porque los elementos que se están tomando en cuenta son simbólicos también. ¿Qué sucede cuando se derrama esta copa sobre el trono de la bestia? Dice que el reino se cubrió de tinieblas. ¿Conocen ustedes alguna clase de tinieblas que haga que la gente se muerda la lengua de dolor? ¿Podría ser esto literal? ¿Las tinieblas duelen? No, es un lenguaje simbólico. Así que, ¿qué está sucediendo aquí? Está habiendo tinieblas, oscuridad en el trono, en el poder, en el dominio. Se está empezando a desquebrajar el dominio de la bestia. Eso es algo de lo que no hemos hablado mucho a veces en la iglesia adventista, pero está profetizado que para los últimos días esta bestia va a perder poder. Claro, para ese entonces ya marcó a todos, ¿verdad? Por medio de la imagen de la bestia. Ya los santos han sido sellados también. Miren cómo pierde el poder. Dice el versículo siguiente: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores. Luego viene el sexto ángel, derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. ¿A qué le suena eso? Simbólico. Sucede cuando tomó Medo Persia, llegaron para tomar Babilonia, desviaron del río Éufrates. El río Éufrates era la fuente de vida, el río era el que sostenía la vida en Babilonia. Así que aquí estamos hablando de un río
que se seca para que los reyes del oriente tengan entrada. ¿A dónde? A Babilonia. A Babilonia. Estos, vamos a ir a nuestro folletito, en la página 42, río Éufrates. Este río Éufrates simboliza entonces la fuente de poder de Babilonia, de la bestia, a la que se le está empezando a desquebrajar el poder por las tinieblas. Dice más adelante: este se secó, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Miren, vamos a ver quién es esta figura que sufre cuando el río se seca. Vamos al capítulo 17. Versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. Estas plagas son especificadas, son aclaradas con más detalle en el capítulo 17. ¿Quieres saber cómo se seca el río y cómo la ramera cae? Bueno, ese es el capítulo 17. Pero miren lo que le dice el ángel a Juan: ven acá, te voy a mostrar ¿qué? ¿La condenación de quién? De la ramera. Miren lo que dice el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a quién. A la mujer sentada sobre una bestia. Así que escarlata, que tiene nombres de blasfemia, que tenía las 7 cabezas y 10 cuernos. Va a ver la ramera, y entonces el espíritu lo llega y ve a esa mujer que está sentada y que en su frente, versículo 5, tiene un título llamado Babilonia. ¿Quién es el que está sentado sobre muchas aguas? Capítulo 17, versículo 1 dice: la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuáles son esas muchas aguas? El Éufrates. En la 6ª copa se seca el río Éufrates para dar entrada a los reyes del oriente que van a derrotar a la ciudad, a la Babilonia, a la ramera. ¿Quiénes son esos reyes del oriente? El oriente se ha utilizado en el Antiguo Testamento especialmente para referirse a las fuerzas del bien. Ejemplifica a Cristo y a su ejército. Yo les puse aquí algunas citas donde la relaciona también con Ciro. Recuerdan que Ciro no solamente era el rey en Medo Persia que derrotó a Babilonia. Ciro también simbolizaba a Jesús. La profecía Ciro decía así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro era el pagano. Ciro no amaba a Dios, era pagano, pero en su función de derrotar a Babilonia estaba ejemplificando lo que Cristo iba a ser, el ungido. Por eso Ciro es llamado el ungido, y Darío, que vinieron ¿de dónde? Del oriente, para sujetar a las naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Así que los reyes del oriente simbolizan a los ejércitos de Cristo, del verbo de Dios. Pero ¿cuáles son estas ranas? Aquí es donde yo quisiera que dedicáramos un poquito más de los minutos que nos quedan. Las ranas y el trabajo que las ranas están haciendo. ¿Qué simbolizan estas ranas? ¿Quiénes son? Dice que son 3 espíritus. ¿Qué es lo que hacen estas ranas? Andan por todo el mundo llamando a la gente para reunirlos para una gran batalla, la batalla del Armagedón. Estas ranas salen de la bestia, del falso profeta y del dragón. Simbolizan la obra espiritista que proviene del mundo pagano, del mundo evangélico, que es el protestantismo apóstata, y del catolicismo. Estas ranas, esos 3 espíritus que tienen forma de rana, bien podrían compararse como si fueran sinónimo de la imagen de la bestia. No solamente eso, aquí en el capítulo 17,
Cuando se habla acerca de la Babilonia, se mencionan algunas características de Babilonia. Y dice el versículo 8, la bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo, o sea que será, para ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Ahora, esto es para la gente que tiene sabiduría, dice la palabra del Señor. Versículo 10. Y son 7 reyes, los 7 montes, 5 de ellos ya cayeron. Uno es. Pero recuerden que la bestia no es, era, pero no es. Pero de estos reyes, 5 ya cayeron y uno sí es. Y el otro todavía no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era, pero que no es, será la octava. Pero aunque es la octava, es parte de los 7, por eso no cuenta como algo separado. Más o menos tenemos una idea de esto aquí en la página 46 de su folleto. Ahí les pusimos alguna idea. 5 han caído. ¿Quiénes son los que ya cayeron? Los poderes, parte de la bestia, que han sido utilizados por el dragón para perseguir al pueblo de Dios. 5 de estos poderes, 5 de estos gobiernos ya cayeron. Estos 5 gobiernos son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Para cuando esta historia se está escribiendo, este no es, pero está por ser. Y luego dice, uno es. ¿Cuál es el que sí es? ¿Cuál es el gobierno que está funcionando en ese momento? Estados Unidos. ¿Cuál es el otro entonces? Que debe surgir entre Estados Unidos y la bestia que vuelve a surgir después. Esa es la octava, pero ¿y la séptima? ¿Cuál es el otro? Dice, uno es, pero está por venir el otro, que cuando venga tiene que surgir por poco tiempo. Este otro es a lo que simbolizan las ranas, los 3 espíritus, madera de ranas. Este otro es el que está simbolizado por la imagen de la bestia. Este otro es que el encargado de predicar, ¿escucharon bien la palabra que usé? Para que los impíos se reúnan para la batalla del Armagedón. Son los emisarios del mal de 3 fuentes: del mundo católico, del mundo protestante y del mundo pagano, de aquellos que no conocen a Jesús, de aquellos que son de otras religiones no cristianas. Estos 3 emisarios se van a encargar de inundar al mundo con sus enseñanzas falsas, con sus doctrinas de espíritus de demonios engañadores, para engañar a la gente y reunirlos para la batalla del Armagedón. Antes de seguir hablando de la obra de estos 3, yo quiero hablar de la batalla del Armagedón. Ese es un tema completo que podría tardar mucho, así que voy a tratar de resumirlo de la batalla del Armagedón. ¿Está bien? Hay libros escritos sobre la batalla del Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Algunos dicen, bueno, el Armagedón podría referirse a Jerusalén, podría referirse al pueblo donde Dios está, al lugar donde Dios está, puede referirse al cielo. Algunos piensan que se refiere al monte de Megiddo. En el monte del Megiddo se suscitaron algunas de las batallas espirituales más fuertes en la historia. Allí hay un monte donde está también el valle del Megiddo. Actualmente hay un fuerte viejo, unas ruinas, y es un gran valle donde se desarrollaron muchas batallas. Lo curioso de estas batallas en estos lugares es que el pueblo de Dios no tuvo que luchar fuerte, sino que Dios dio de manera maravillosa, espectacular, la victoria a sus hijos y protegió a sus hijos. ¿Es que el Señor va a reunir en ese lugar a sus hijos? Si estamos hablando ahora de un lenguaje simbólico, si Babilonia es simbólica, si el Éufrates es simbólico, si los reyes son simbólicos, si las ranas son simbólicas, ¿el lugar debiera ser literal? Y si no es literal, entonces, ¿qué significa? Y si es simbólico, ¿qué significa entonces el Armagedón?
Decir que va a reunir a su pueblo en el Armagedón para una batalla es lo mismo que decir: hijos, no se preocupen, viene una batalla, pero es mi batalla. Ustedes solamente estén atentos y vean la victoria que yo voy a dar. Escuchar en el mundo judío esa palabra Armagedón ya da la idea de quién es el victorioso, quién es el vencedor. Dios es vencedor, no hay nada que preocuparse. Cuando escuchamos acerca de la batalla del Armagedón, los cristianos, los que hemos sido sellados con el sello de Dios, gritamos y decimos: amén, hemos triunfado. Los que tienen miedo son aquellos que son reunidos por las ranas para esa batalla, la batalla del Armagedón. Aquí en la parte, en la página 44, hay algunas otras referencias que hemos puesto allí para descifrar bien el asunto del Armagedón. Pero yo voy a hacer énfasis nuevamente en el trabajo de las ranas. A medida que nos vayamos acercando al fin, esa es una frase que yo ya había leído, pero voy a leer nuevamente. Se encuentra en la página 44. Dice, página 44 de este folletito, no estoy citando a la hermana Juárez ahorita todavía, pero en el conflicto de los siglos, en la página 645 dice lo siguiente: merced a dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Ahora escuchen bien, para cuando estos espíritus, a manera de ranas, espíritus de demonios, salen para engañar a la gente, ya el asunto de la ley dominical se dio. El asunto del sábado ya está definido. Ese gran engaño de Satanás ya hizo que su pueblo se dividiera, que la gente se dividiera. Los que siguen a la bestia fueron marcados. Los que siguen al Cordero fueron marcados también. Ya están sellados. Y a pesar de que ya están sellados, viene todavía el espíritu, los espíritus engañadores a manera de rana para seguir engañando a la gente. Este segundo engaño ya no tiene que ver específicamente con el sábado. Los guardadores de sábado se definieron ya, están guardando el sábado, siguen fieles a Dios. Pero viene ahora un desafío para sus sentidos. Y eso lo van a hacer los espíritus a manera de ranas. Es el espiritismo, la inmortalidad del alma, que se ha presentado en nuestros días de diferentes formas. No solamente con una sesión espiritista donde la gente se agarra de las manos y tiembla y entonces aparece el espíritu de Juanito, el muerto. Eso era antes. Ahora han cambiado las cosas. Hace unos días en el salón de clase estábamos analizando las nuevas tendencias que hay en ciencia y religión. Antes el pleito era entre evolucionismo en contra de creacionismo y se armaban buenos los pleitos. Si alguien quería hablar de otra cosa diferente de esas dos, era tomado como insensato. Quiero especificar qué significa hablar de otras cosas diferentes a estas dos. Había por ahí algunos grupos locos que decían: no, nosotros no venimos por evolución, pero tampoco venimos por creación. A nosotros nos trajeron los extraterrestres. Y la gente se reía y decía: ya se ven muchas películas, que se vaya a dormir a su casa. En nuestros días, esta es una de las posturas más fuertes. Le llaman intervencionismo. Ahora tenemos la evolución, la intervención extraterrestre y el creacionismo. ¿No se les hace loco pensar en eso? Parece como salido de una película de la televisión. Pero es que las películas de la televisión, los libros de texto en las escuelas, los libros que lee la gente, los de Harry Potter y todas esas cosas que están circundando a nuestro alrededor, están enseñándole a la gente, están instruyendo al pueblo, al mundo, a la tierra, de la posibilidad, ellos dicen, de la verdad, de una vida espiritual más allá de la que conocemos. Estos espíritus que algunos llaman extraterrestres. Estaba yo leyendo un artículo esta semana antepasada
que decía que estos extraterrestres que se han manifestado a los seres humanos, algunos les llaman dioses, otros en el mundo cristiano les llaman ángeles. Eso de los ángeles es un asunto bonito bíblico, pero la verdad es de que son extraterrestres que vienen con sus naves espaciales. Suena de risa todavía para nosotros. Todavía nosotros escuchamos eso y decimos, pero conforme nos vayamos acercando al tiempo del fin, esto va a ser todavía más fuerte. Y van a empezar a darte datos. A lo mejor hasta te presenten videos. O a lo mejor hasta un día yendo a hacer una misionera, tú te encuentres con algo que tus ojos no pueden negar. Son los tres espíritus a manera de ranas que están saliendo para engañar a la gente. Mis hermanos, la lucha que tenemos enfrente es una lucha espiritual y no es sencilla. Lo más fácil en esta lucha que se avecina va a ser el día que a mí me pongan una pistola en la cabeza y que me digan, vas a guardar el sábado o el domingo. Eso va a ser fácil. Y voy a decir el sábado. Lo difícil va a ser la lucha intelectual, la lucha con los sentidos, con lo que la gente argumenta y dice de manera lógica. Y tú perdiste todo argumento. No tienes otra cosa que decir. No puedes usar ningún argumento filosófico, ningún argumento lógico, ningún argumento científico. Aunque hubiera evidencia científica para darte fuerza, no los puedes usar. En ese mundo donde la gente entera está yendo a la perdición, lo único que vas a poder hacer es aferrarte ciegamente a la palabra de Dios y decir, no es así porque la palabra del Señor así lo declara. Yo ya lo estudié en la Biblia. Este es el enemigo que está tratando de engañarnos. Ese es el mensaje de los tres espíritus a manera de ranas. Eso es lo que van a hacer, engañando a la gente, preparándolos para la gran batalla. La batalla del Armagedón, la batalla espiritual que está destinada a la victoria de Cristo Jesús. Pero no solamente están los tres. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya se me olvidó dónde está el tiempo. Todavía, ¿verdad? Se durmió 15. Pero no solamente son los espíritus a manera de rana los que son llamados a la predicación. Pero antes de eso quiero terminar además con lo otro. Cuando los espíritus a manera de rana juntan a la gente para la gran batalla, que es la batalla del Armagedón, yo quiero contarles qué es lo que va a suceder. Dice el versículo, capítulo 17, versículo 12. Y los reyes, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. ¿Cuáles son esos 10 reyes? No sabemos. Porque dice, aún no han recibido reino. Alguien piensa que esto era en los tiempos de Juan, que en los tiempos de Juan no habían recibido reino. Pero que después, cuando se dividió la estatua, ¿se acuerdan de los 10 dedos de los pies y que Europa se dividió? Ya podemos contar los 10 reyes. Y hay algunos eruditos que hasta se dedican a poner nombre por nombre a cada uno de estos reyes. Puede ser que así sea, puede ser que estén equivocados. Otros piensan que esta expresión está en un marco donde no encaja con esos 10 reyes. Esos 10 reyes que todavía no han surgido están después de que ya está Estados Unidos en el poder. Quiere decir que son poderes que en algún momento van a surgir. Yo no sé si entre ellos va a estar México, ¿verdad? ¿Quién sabe? No. Esto que dije al último ni lo grabo. Eso nada más es una locura mía ahorita. Yo no sé cuáles son. Dice la palabra del Señor que no han surgido todavía. Pero cuando surjan, dicen, por una hora recibirán autoridad. Por una hora. Como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un solo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ya no estamos hablando ahora de los individuos que fueron marcados con la marca de la bestia. Ahora estamos hablando de los poderes, de los reinos. El número 10 en la Biblia no siempre significa 10. Es un número simbólico que simboliza, valga la redundancia, plenitud. Es como si dijéramos, y todos los reyes vinieron para darle su autoridad a la bestia. Todos los reyes, los poderes civiles de la tierra le dan su autoridad a la bestia por una hora. Y dice el versículo 14, y pelearán contra el Cordero.
y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. ¿Cuál es el río Éufrates entonces? Las aguas sobre el cual está sentada la ciudad de Babilonia, la ramera, encima de la bestia. ¿Qué son esas aguas? ¿Y qué significa que las aguas del Éufrates se sequen? Significa que la gente, no estoy hablando de los buenos de la historia, los impíos, la gente que había estado sosteniendo el poder de la bestia, en un momento la dejan caer. Miren, vamos a seguir leyendo. Estas aguas donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 reinos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y en ese momento que en la batalla del Armagedón, el Cordero está venciendo no con las manos de sus siervos fieles escogidos, sino provocando que entre los mismos impíos se estén destruyendo a sí mismos. Y los reyes que le daban fuerza a la ramera se vuelven en contra de la ramera y la destruyen a la mujer. Yo no sé si podríamos interpretar todavía esto, pero esto pareciera ser que el mundo civil se vuelve en contra de la religión. Algo parecido a lo que sucedió en la época de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Cuando la gente se cansó de la religión por haber estado oprimidos durante 1260 años, bueno, por poner una fecha, y se vuelve en contra de la religión y de la iglesia, y entonces ponen a la razón como el Dios de la razón. Para los últimos días, cuando todos estos seres humanos se den cuenta que habían sido engañados por la ramera, que era la abominación, las abominaciones de la tierra, se vuelven en contra de la ramera y ya no van a creer en nada de religión y van a decir, esto se acabó, no queremos ya nada, y entre ellos van a empezar a destruirse, dice, y comerán sus carnes, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Yo creo que hasta aquí ha quedado más o menos claro. Pero no podemos terminar así la historia. Antes de que esto suceda, hay un llamado especial. Capítulo 14. Versículo 1. Y miré aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Esos 144,000, bueno, eso no está en su folleto, eso es gratis, extra. No está en el folleto. Estos 144,000 son personas que ya fueron selladas, ¿escucharon? Con el sello de Dios. El sello sucede con la ley dominical, aunque antes de la ley dominical está empezando a ser sellado el pueblo de Dios en su carácter, con el carácter de Dios. Pero el sello final, la marca final, se establece con la ley dominical. Entendemos que estos 144,000 son los fieles hijos de Dios, de los que viven al final de la historia de la humanidad. O sea, ahí está, en la página 39. Bueno, mencionamos algo de pasadita, nada más ahí como preámbulo, pero ahora voy a mencionar algunas otras cosas. Estos son los fieles que viven en los últimos días de la historia de la humanidad. Yo sé que alguno podrá decirme, pastor, pero yo he escuchado que no. La señora Juan escribió diciéndole a una persona de sus días, hermano, no se preocupe, su esposa estará entre los 144,000. Pastor, pero que en una ocasión ahí en primeros escritos, cuando la señora Juan está paseando por los cielos y los otros planetas y se encuentra con Enoch, se ve emocionada y le dice al ángel, yo me quiero regresar, yo no quiero regresar al mundo. Y el ángel le dice, tienes que volver, y si eres fiel,
con los 144,000 visitarás otros mundos. Se supone no que la señora White podría ser de los 144,000. Es posible que sí. Y entonces, ¿cómo es que son los fieles que viven en los últimos días de la historia de la humanidad? Bueno, porque dice la palabra del Señor de que poco antes de que venga Jesús, antes de que suceda la trompeta y esa pequeña luz, como una nube que es del tamaño de la palma de la mano y se va así, antes de que eso suceda y suene la trompeta y todos los muertos en Cristo resuciten, antes de eso va a haber una resurrección especial para ciertas personas, los que lo traspasaron y los que murieron en la fe del tercer ángel, esperando la segunda venida de Cristo. Así que no hay problema, la señora Juan puede estar allí también. Pero no estamos hablando ahorita mucho de los 144,000. Lo que yo quiero decir es esto: este grupo de personas, 144,000, está siendo llamada y sellada no solamente para permanecer fieles a través de este periodo de tiempo. Este grupo está siendo llamado para algo especial también. Versículo 6: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. La señora White dice que a partir de 1844 el pueblo de Dios está empezando a ser sellado en su carácter. El sello final, dijimos, viene con la ley dominical. Pero la labor que tiene que hacer ese pueblo de Dios no es estar sentado disfrutando de las glorias del Señor, no es disfrutar de la bendición de ser elegidos, es predicar. Y este pueblo tiene que decirle al mundo entero: temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un mensaje de juicio, un mensaje de Dios como el creador, un mensaje de la creación en 7 días, literales. Y diciendo, versículo 8: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque se portó mal. Y diciendo: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios. Capítulo 18, versículo 1. 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, clamando con voz potente, diciendo: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Aquí Babilonia no es el pueblo de Dios. En Babilonia hay algunos elementos que son pueblo mío. Esto me recuerda a lo que dijo Jesús: tengo otras ovejas que no son de este redil. Vamos a ponerlo despacito. Este redil, aquí están mis ovejas, pero tengo otras ovejas que no están en este redil, están en otros rediles, allá con Babilonia. En este redil también hay cabritos, aparte de ovejas. Y cuando llegue el momento, le diré a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. Pero antes del momento de dividir a los cabritos de las ovejas, viene el momento en que debo de ir y llamar a las ovejas que están en otro redil. Mis hermanos, hay gente que nunca va a aceptar a Cristo Jesús, se va a perder. Pero en medio de toda esa gente hay muchos que están esperando la voz de Jesús por medio de este ángel poderoso que les dice: salid de ella, pueblo mío. No van a salir si no hay quien les anuncie, si no hay quien los llama, si no hay quien los invita. Es el ángel de Apocalipsis 18 el que se encarga como pregonero, como representante de la voz de Jesús, de llamar a ese pueblo mío. Y entonces está la promesa que Jesús hace: a ellos debo ir y ellos oirán mi voz y vendrán, y entonces habrá un solo rebaño y un solo pastor. No son las ovejas de aquí las que deben salir para juntarse con todas las otras ovejas. Eso ya sucedió en 1844. Ya lo vimos, estaba en el mensaje a las iglesias. Se abrió la puerta y de todas partes vinieron creyentes del mundo evangélico y del mundo católico. Al mismo tiempo, evangélicos y católicos estaban descubriendo la verdad de la segunda venida de Cristo. En Sudamérica, un sacerdote católico escribiendo un libro, La venida del Mesías en gloria y majestad.
mientras en Estados Unidos predicando acerca de la segunda venida de Cristo. Y de estos se formó ese grupo al cual pertenecemos tú y yo, único, especial, final. Y es este grupo al que se unirán los que salgan de la Babilonia para unirse al pueblo de Dios. Y la última parte la voy a decir despacito. Y es de este grupo que también van a salir los cabritos en el zarateo. Así que yo espero que los cabritos no estén aquí, que aquí haya pura oveja. Dice el versículo 14, versículos 14 y 15, dice: ese grupo que está siendo llamado a hacer ese pregón final, esa obra final de predicación, son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. ¿Quién es una mujer en la profecía? Son personas que una vez, escuchen, antes de que conocieran a la verdadera mujer, a la verdadera iglesia, pues no sabían. Pero una vez que entraron en compromisos con la iglesia pura, no se volvieron a contaminar con mujeres. No andan buscándole por allá a ver qué dicen cassettes, videos y cosas raras, porque a mí se me hace que tienen razón, porque mi pastor disciplinó a mi hijo, no debió haberlo disciplinado, ahora estoy enojado con todos los pastores, con todos los ancianos de iglesia, porque son malos, porque comen carne. Así dicen algunos, ¿verdad? Y como comen carne, por eso yo, salgan de ellos, bueno, todos son pecadores porque comen carne. No hay ningún mensaje de esos en la Biblia. Qué bueno que dejáramos de comer carne, porque es para nuestra salud, porque un cuerpo sano puede asimilar mejor la obra del Espíritu Santo. Pero ni comer carne, ni dejar de comer carne, ni dar los diezmos, ni las ofrendas, ni predicar el Evangelio son requisitos de salvación. El único requisito de salvación es la fe en la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Estos hombres se han mantenido fieles a la doctrina, a lo que conocen, han sido fieles a Dios, siguen al Cordero por donde quiera que van. Me impresiona. ¿Tenemos todavía 2 minutos? ¿3 minutos? 2 minutos. Me impresiona Juan. Si yo fuera Juan, yo lo haría diferente. Estamos hablando de una batalla, estamos hablando de una lucha, y en medio de la lucha el ejército de Jesús está siguiendo al general. Yo no diría cordero, yo diría, y siguen al león de Judá por donde quiera que va. Yo diría, siguen al jinete del caballo blanco, al que dice todopoderoso. Pero Juan dice, siguen al cordero. Y es que siguen a Jesús en su función de cordero. No es gente que se pone a pelear al medio mundo, están siguiendo al Cordero, hacen lo que hace el Cordero, dan su vida por otros, se sacrifican, son esmerados, se abstienen por el bien de los demás. Es un ministerio, es el ministerio de la salvación. Por eso usó al Cordero, porque no estamos hablando de una lucha que se deba pelear con espadas, no es una lucha que se debe pelear con palabras grotescas en una campaña pública, es una lucha que se va a pelear con servicio, con amor desinteresado, ofreciendo la salvación a la gente. Estos que son capaces de vivir leales al Cordero, de seguirlo a donde quiera que va, que son primicias delante de Dios, en los que sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha delante de Dios, son los que van a terminar la obra del Evangelio en todo el mundo. Me pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuánto tiempo falta para eso? ¿Poco? ¿Qué tan poco? Hace rato el pastor Martin dijo, el Señor Jesús está esperando solamente que terminemos eso, que todo el mundo conozca del Evangelio. Y Él hizo un llamado que a mí me gustaría reforzar, pastor. Hay necesidad de predicación, mis hermanos. A veces estamos predicando en los mismos lugares, pero a veces es al lado de nuestra casa, al lado del vecino el que tiene necesidad. Y hay que predicar. Pero también hay necesidad de predicación afuera. Ya llegó el momento
momento en que nosotros, la Iglesia Adventista de México, de Veracruz, despierte y haga sacrificios por el Señor. Y si ese sacrificio significa tener que mudarme a otro lugar donde no hay presencia adventista para poder crear con mi testimonio, mi predicación, la presencia adventista, estoy siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Aquel que no tuvo como el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para venir a este mundo por nosotros. No estamos esperando mucho tiempo. Este pequeño grupo de 144,000 del que habla la Biblia no son otros, sino tú y yo. Quiero terminar leyendo el versículo, capítulo 6, versículos 15 en adelante. Ya termino, 1 minuto y medio. Versículo 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando de lo que va a suceder muy pronto. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y dijeron a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de las plagas, de lo que va a suceder. Escondednos. Y termina el capítulo: porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Los 144,000. Después de esto vi a 4 ángeles que decían: todavía no, estamos terminando de sellar a los 144,000, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La bestia está preparándose para crear, la segunda bestia, una imagen que lleve la marca a todos sus súbditos. Los ángeles están deteniendo los 4 vientos porque solamente hace falta sellar a los siervos de Dios. Todo en este mundo está preparado. Es cierto que hacen falta varios países que no están evangelizados, y eso tal vez no se va a hacer este fin de semana, no se va a hacer hoy y mañana. Pero no crean que eso va a llevar mucho tiempo. Si es la voluntad de Dios, y si cada uno de los 144,000, incluyéndonos a nosotros, se esmera en la tarea, eso puede suceder muchísimo antes de lo que ustedes imaginan. A mí me tocó estar en una iglesia, me habían dicho, pastor, lo mismo en las iglesias de China. Me tocó visitar una iglesia de las iglesias subterráneas. Mis hermanos, qué fervor. Me tocó estar en una de las iglesias oficiales, de las grandes. Nunca pensé ver tanto chino adventista. A mí me pasó lo contrario. Es cierto que hay muchos lugares donde no hay adventistas, pero ¿cuántos chinos hay también adventistas en ciertos lugares? Uno de los países menos cristianos y más fuertes en el mundo musulmán es Indonesia. Indonesia es bien fuerte en el mundo musulmán, pero en la capital de Indonesia, en Yakarta, hay una iglesia adventista grande, poderosa, con dinero para mandar a traer pastores de diferentes lugares en cada vez que tienen campañas. La iglesia adventista está creciendo. Como decía el pastor hace rato, no es que no estemos haciendo nuestra obra, pero nos hace falta. Y eso que nos hace falta puede tardar 15 años o puede tardar 3 semanas. El Señor es maravilloso, y lo que la gente pensaba que tardaba mucho se ha hecho rápido. Estamos viviendo los últimos momentos de la historia de la humanidad. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Tal vez el llamado sería: ¿quién podrá levantarse para decir: Señor, yo voy a ser uno de esos 144,000 que sigan al Cordero por donde quiera que va, que se levanten para decir: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío? Que se levanten para decir: ha llegado la hora del juicio, adoren al verdadero Dios. ¿Quién de los que están esta tarde aquí quisiera decirle al Señor: Señor, en este nuevo periodo, yo no solamente quiero predicar el Evangelio, yo no solamente quiero dar estudios bíblicos, yo no solamente quiero organizar grupos pequeños, yo no solamente voy a brindar mi casa para que se reúna un grupo pequeño en mi casa, yo no solamente voy a dar mi carro, yo quiero hacer todo esto, pero como si fuera la última vez que yo lo voy a hacer toda mi vida. Yo no sé si tengamos otro año más, y no quiero ser alarmista, pero todo es posible.
Yo no sé si el próximo año tengamos otra vez la bendición de decir, Señor, otra vez me comprometo contigo. Y si la tenemos, ¡qué bueno! Y si el Señor todavía aguarda un poquito más, otros años más, para que nosotros sigamos predicando, ¡qué bueno! Pero y si no, ayúdame, Señor, para que este año mi predicación sea como si fuera la última predicación de mi vida. Mi trabajo misionero sea como si fuera el último trabajo misionero de mi vida. Que mi desgaste por la obra sea como si fuera el último desgaste de mi vida. ¿Habrá alguien esta tarde que quisiera decirle eso a Jesús? Voy a comprometerme a trabajar por ti así como lo siento por ti. Gracias, amén. Colóquense en pie, vamos a orar. Aquellos que digan, Señor, yo me estoy colocando en pie porque voy a ser uno de esos que se mantengan en pie. Viene una lucha difícil, pero tú has vencido y con tu ayuda nosotros venceremos. Amén. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, poderoso Dios, Cristo Jesús, amante Espíritu Santo, gracias por todo lo que han hecho por nosotros al sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, por darnos los dones del Espíritu Santo, que nos han capacitado para hacer esa gran tarea, la obra que nos has llamado a hacer. Hoy hemos visto cosas grandes, Señor, siervos tuyos que han predicado con denuedo, nuevas filiales que se han formado, grupos pequeños que están trabajando, tu iglesia que está creciendo en el sur de México y en muchas otras partes del mundo también. Gracias, Señor. Pero no es suficiente. Queremos suplicar, si por favor, querido Dios, pudieras tomarnos y usarnos de manera poderosa, más de lo que ya has hecho. Queremos predicar el Evangelio este año como si fuera el último año. Si hubiera más años, Señor, alabado sea tu nombre. Pero si no, que tu venida nos encuentre trabajando duro, fielmente para tu gloria y para tu honra. Gracias por tu palabra, porque podemos estudiar allí lo que nos tiene deparado el futuro. Victoria en Cristo Jesús. Nos colocamos en tus manos y a cada uno de los que están en pie, Señor, en este momento, los ponemos en tus divinas manos. Protégelos del mal, fortalécelos para vencer la tentación, capacítalos físicamente, espiritualmente, económicamente, para que puedan dedicar tiempo y esfuerzo para tu obra en este tiempo final. Ven pronto, Señor Jesús.